Este video es la continuación de una serie de tutoriales que hemos venido trabajando sobre el uso del microcontrolador PIC16F877A y su integración con diferentes dispositivos de entrada y salida. En esta ocasión vamos a revisar cómo conectar una LCD 16x2 para ser manejada por el PIC y poder mostrar información relevante de nuestra aplicación. Para eso, como les he indicado en los anteriores videos, por cada proyecto que hagamos es importante tener una carpeta en la cual podamos guardar toda la información relacionada con esa aplicación. Para este caso tenemos una carpeta llamada LCD PIC. Vemos que tenemos dos plantillas, como les he aconsejado en los videos anteriores. Una plantilla del código C con una estructura base que la vimos en los anteriores videos, y una plantilla con un esquema general para la simulación en Proteus. Por lo tanto, entonces, para no borrar esa plantilla, voy a hacer una copia y le voy a cambiar el nombre. Entonces, por ejemplo, esta le voy a colocar LCD PIC, indicando que va a ser una integración del PIC y la LCD. Al abrirla, ya está enlazado en las extensiones .c con el PIC-C, que es el compilador que estamos trabajando en esta sección. En unos videos posteriores vamos a trabajar con el MPLAB para hacer la integración directamente con el programador. Entonces, como vemos acá, tenemos la estructura base del código. Esto ya se explicó en videos anteriores. El día de hoy vamos a incluir el tema de la LCD. Para iniciar, tenemos que revisar qué librería utiliza el compilador para trabajar con la LCD. Recordemos que el uso de un compilador me facilita la codificación de un proyecto, ya que utiliza una serie de librerías preinstaladas, y para este caso el compilador instala una librería para trabajar con la LCD. Para hacer uso de esas librerías tenemos que ir a la carpeta de instalación del compilador. Entonces debemos ir a la unidad C, archivos de programa, buscamos en la carpeta de instalación del PIC-C, y por acá hay una carpeta llamada drivers. La abrimos y buscamos un archivo llamado lcd.c. Vamos a abrirlo con el bloc de notas. Vemos que esta librería es una librería mejorada, trabajando a 7 bits, 4 bits de datos de los 8 disponibles y los 3 bits de control. Entonces, para eso pues vamos a requerir solamente 7 bits para el manejo de la LCD. Otra cosa importante es la definición de los pines, y para esta librería tengo la posibilidad de trabajarla con dos puertos, o el puerto B o el puerto D. Para hacer uso de alguno de estos dos puertos debo usar una sentencia, que es la que tengo señalada ahí, que hace que defina el puerto a utilizar para esta LCD. Para esto les tengo un ejemplo de un proyecto que vamos a trabajar en el video de hoy, para que me entiendan el uso de esta sentencia. Entonces, si yo lo defino de esta forma, estoy indicándole al compilador que va a utilizar el puerto D para la LCD. Entonces, si yo lo compilo de esta forma, por aquí tengo dos ejemplos en Proteus con la conexión de la LCD al puerto D y con la conexión de la LCD al puerto B, y lo hice para que entendieran esa primera sentencia de código que nos pide la librería. Entonces, acá nos dice que definimos el puerto al cual vamos a conectar la LCD como el puerto D. Compilamos y vemos que si montamos acá el proyecto en Proteus con la LCD conectada al puerto D y actualizamos, vemos que está el ejemplo montado ahí. Ahora, este mismo código lo monté en este esquema, pero conectando la LCD al puerto B. Se actualizó, observamos que en la LCD no sale nada. Ahora, si hacemos uso del puerto B, compilamos, entonces ya la LCD que está conectada al puerto D no va a funcionar,
y ahora la LCD que está conectada al puerto B sí va a funcionar, como ustedes pueden ver ahí. Ahora, por defecto la librería viene conectada al puerto B. Si yo no defino nada en esta sentencia, él por defecto la conecta al puerto D. Entonces, como vemos acá, en el puerto B ya no funciona, y vemos acá que en el puerto D funciona. Entonces, si yo defino que la conexión de la LCD es en el puerto D, puedo definirle de esta forma, o por defecto él ya viene definido en el puerto D, entonces lo puedo utilizar. Para ese ejemplo, a modo explicativo, para que quede la sentencia y poderla cambiar más adelante, si quiero cambiar de puerto, pues vamos a dejarlo. Entonces voy a copiar esto, ya voy a cerrar esto porque este no es el ejemplo que estamos trabajando. Voy a cerrar esos ejemplos que eran a modo de explicación, ya todo eso lo vamos a hacer más adelante, y voy a cerrar la librería. Definíamos que esta es mi plantilla, y lo que vamos a hacer acá es colocar la sentencia. Entonces aquí le estamos definiendo que vamos a utilizar el puerto D para hacer la conexión de la LCD. Ahora, cuando ya le definimos eso, el siguiente paso es incluir la librería. Para eso, pues voy a utilizar una palabra clave, include, y entre menor y mayor vamos a decirle lcd.c. Así llama la librería que vamos a utilizar, lcd.c. Como veíamos en unos videos anteriores, estos elementos que tengo encerrado el nombre de la librería son muy importantes. Si yo lo encierro, como está acá, entre menor que y mayor que, el compilador va a buscar este archivo de librería en la carpeta de instalación. Ahora, si yo los pongo entre comillas dobles, estoy indicándole al compilador que este archivo está en la carpeta del proyecto. Por lo tanto, para no copiar y pegar desde la librería hasta la carpeta del proyecto, pues lo mejor es dejarlo con menor y mayor. Una vez tenga incluida la librería, necesitamos inicializar la LCD. Para eso debemos incluir una sentencia de inicialización que tiene la palabra lcd-init. Esta palabra clave es importante definirla o declararla antes de entrar al ciclo while true. ¿Por qué? Porque solamente se requiere que se haga una vez. La primera sentencia que vamos a utilizar es la ubicación del cursor de impresión en la LCD. Para eso voy a utilizar la sentencia lcd go to xy, y le debo indicar una dirección x, y. Para definir la dirección XY vamos a hacer la explicación en la siguiente presentación. Para este proyecto vamos a utilizar una LCD 16×2. 16 indica el número de caracteres que puedo imprimir en una fila, y 2 el número de filas que tengo en la LCD. En total puedo imprimir 32 caracteres. Cuando se pide que definamos una posición XY inicial para la impresión de caracteres en la LCD, estamos hablando como si tuviéramos dos ejes coordenados. El eje coordenado X, que inicia en la posición 1 y va hasta la posición 16, y el eje coordenado Y, que está en la posición 1 y va hasta la posición 2. La referencia de la LCD 16×2 indica la cantidad de caracteres que puedo imprimir en una fila y la cantidad de filas que puedo utilizar para imprimir información. Teniendo claro esto, procederemos a realizar la programación. Para ese primer ejemplo, vamos a definir el punto inicial en x igual a 1 y el punto inicial en y igual a 1. Quiere decir que voy a hacer la impresión del primer carácter del texto que quiero imprimir en la posición 1,1. Ahora, para imprimir un texto en la LCD, debo hacer uso de la instrucción printf y entre paréntesis hacer referencia a un comando que tiene la librería
para imprimir caracteres en la LCD. Separado por coma y en comillas dobles, procedo a imprimir el texto. Cierro comillas, cierro paréntesis y punto y coma. Con esto estoy diciendo que la H de este texto se va a imprimir en la posición izquierda superior, en la posición número 1 o la mundo. Y este texto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene 10 caracteres. Por lo tanto va a ocupar 10 caracteres de los 16 disponibles en la primera fila. Con esto procedemos a compilar el ejemplo. Vemos que no tiene ningún error. Y luego vamos a hacer el respectivo esquema en Proteus. Con la plantilla que sugiero que tengan para cualquier proyecto, pues ya tenemos la conexión de los elementos básicos de funcionamiento de la LCD. Ahora procederemos a realizar la respectiva conexión de la LCD. Para eso, buscamos en la librería de Proteus la referencia que necesitamos para esta aplicación. Entonces mire que por aquí tenemos una LCD 16x2 LM016L. Entonces la selecciono. Aquí está. Una vez seleccionada, pues la ubico en el área de trabajo y procedo a ubicarle los componentes necesarios. Ahora, el primer pin de la LCD es tierra. Entonces acá en la sección de terminales ubico la tierra. El segundo pin es VCC. Ubico acá VCC. El tercer pin es el pin de contraste. Lo ideal es tener un potenciómetro con el cual puedo variar el contraste. Para este proyecto voy a utilizar una resistencia fija que me ha dado un buen contraste. Entonces la resistencia va a tierra y tiene un valor de 1.2K. Ahora vamos a conectar los pines de control y los pines de datos. Para eso voy a utilizar conectores bidireccionales. Y recordemos que al comienzo del video revisamos la librería, estaban definidos los pines que requiero conectar. Y también hablamos que la librería es una librería mejorada a 7 pines. Y procedo a realizar la misma conexión sobre la LCD. Muy bien, entonces revisando la librería, tenemos que el primer pin que se conecta es el Enable. El segundo es el RS. Y el tercero en los pines de control es el RW. Y para los de datos serían D4, D5, D6 y D7. Y hago lo mismo en la LCD. Muy bien, guardo, cargo el proyecto y pruebo. Y vemos que el mensaje que hemos programado para que se imprimiera desde la posición 1.1 aparece en la LCD.
Ahora, si cambio la dirección de impresión para la segunda fila, compilo, actualizo y pruebo. Entonces ve que ya se imprime en la segunda fila. Muy bien, este es el primer ejemplo que hemos desarrollado, es para imprimir un texto estático o un texto fijo. Para iniciar con el desarrollo de este segundo ejemplo, vamos a declarar una variable llamada conteo y vamos a inicializarla con el valor de 0. Esta variable, como ustedes pueden ver, tiene un tipo de dato, o la hemos definido con un tipo de dato entero. Eso es muy importante más adelante para el tema del identificador de impresión. Ahora, si nos ubicamos en la posición número 1, vamos a imprimir ahora un mensaje llamado conteo. Dos puntos. Entonces conteo acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vamos a ubicarnos en la posición número 9. Entonces acá me ubico en X1, pero en Y1, pero en X vamos a ubicarnos en la posición número 9. Y en vez de imprimir conteo, ¿vale? Entonces vamos a revisar la documentación que nos arroja el compilador. Y mire, por aquí está. Cuando yo quiero imprimir variable, por ejemplo acá la variable A, o el valor contenido en la variable A y el valor contenido en la variable B, yo debo hacer uso de unos identificadores o unos formatos de variables. Por ejemplo acá está porcentaje de, porque esta variable, mire que es un entero, y acá está porcentaje de porque esta variable también es un entero. A y B son enteros. Entonces, para que en el espacio donde está el identificador aparezca el número contenido en la variable A, pues debo usar el identificador, y separado por comas el número de variables que quiero imprimir. Por aquí encontramos todos los identificadores posibles: porcentaje C, porcentaje S, porcentaje D, porcentaje F para números de coma flotante, etc. Entonces, como el conteo es una variable entera, entonces voy a utilizar acá el identificador D, y separado por coma la variable conteo. Entonces, en la posición 9 imprime conteo. Después de un tiempo, te vamos a colocar acá, dijimos que era un segundo. Incrementamos el valor de conteo. Compilamos. Actualizamos y probamos. Entonces vemos que conteo incrementa el valor cada segundo. Y estamos mostrando es el valor que contiene la variable, más no el nombre de la variable. Con esto hemos desarrollado dos ejemplos, uno muy básico con la impresión de un texto fijo y el segundo ejemplo con la impresión del contenido de una variable